Vamos a ir a Colosenses, entonces, seguimos con nuestro viaje a Colosenses. Estamos en el capítulo 3. Durante la predicación pasada les estuve diciendo que en este texto vemos un cambio del propósito de Pablo. Pablo está afirmando la salvación de la gente en Colosas. Colosenses, el texto que vamos a ver es Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al versículo 11. Y en este texto Pablo empieza después de que les ha dicho a los colosenses que si ellos han nacido de nuevo, nacer de nuevo tiene unas implicaciones. Óyeme bien, si tú realmente eres cristiano, si tú realmente has nacido en Cristo, van a pasar unas cosas. Mucha gente puede decir que es cristiana, pero si tú has nacido de nuevo y si tú has nacido en Cristo, Pablo dice, como has nacido en Cristo, entonces haz esto, porque solamente los que han nacido en Cristo pueden hacer esto. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. El sermón de hoy lo he denominado el victorioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el texto? No lo tengo aquí. ¿Cómo vieron el título? La vida vieja y la vida nueva. El título del sermón se va a tratar de eso, Sandra. Qué bueno que pudiste leerlo. Yo quise centrar esto en el Evangelio como tal cual lo está en su palabra, y el título del sermón es El victorioso camino de la renovación del Evangelio. El día de hoy vamos a ver cómo renovar nuestra vida en la obra de Cristo y cómo eso tiene que ver con ser coherentes a muchas cosas que Dios espera de nosotros. Vamos a leer el texto para exponerlo. El versículo 5 dice así: Pablo es un predicador a Colosas y escribió su predicación, y el predicador dice así: por tanto, consideren sus miembros, los miembros de su cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que son idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre en sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Esta es la palabra de Dios. Y para entrar un poquito en contexto, la última porción, que tal vez es un poquito difícil de entender, en donde dice Pablo acerca de que el versículo 11 dice: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Lo que está tratando de explicar aquí, o que está mostrando Pablo acerca de lo que estaba pasando en la ciudad de Colosas, es que habían orgullos dependiendo de su nacionalidad y su cultura. Y eso también nos ayuda a entender lo que Pablo quiso explicar en esta porción. Él está hablando acerca de que lo primero que él dice es: no hay distinción entre, primero dice, griego. Y la razón por la que él pronuncia primero griego es porque la ciudad de Colosas originalmente era parte de las ciudades más importantes del pueblo griego. Y cuando hablamos del pueblo griego, no solamente hablamos de una ciudad, sino que también hablamos de un reino que estaba antes de los romanos. Los romanos fueron lo que fueron por Grecia, por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el hijo de Felipe II, un rey de Macedonia y discípulo de Aristóteles. En su propósito de seguir haciendo el legado de su papá, Aristóteles le impulsa a conquistar tierras mucho más grandes que Macedonia,
Y entonces Alejandro Magno, de la mano de los filósofos griegos, se dan cuenta que hay una forma mucho más eficaz de conquistar, y es conquistar no solamente con el poder del ejército que tenían, sino también con la cultura y con la religión, con la filosofía. Entonces, gracias soberanamente al actuar de Grecia, cuando Jesús viene, encontramos toda una región que habla un mismo idioma, lo que facilitó la evangelización. El griego era el idioma predominante, pero no solamente era el griego el idioma predominante, sino también el pensamiento filosófico de la religión. Lo denominaron helenista porque la palabra heleno, por un historiador, en sus raíces, conecta con el idioma original de la palabra griego. Entonces la cultura griega, la cultura helenista, era una cultura que tenía pensado en establecer un reino en donde todos pudieran ser parte a favor y a servicio del reino griego. Y esta filosofía hacía que cuando Alejandro Magno conquistara, Alejandro Magno no creía que la mejor forma de conquistar a un pueblo para servicio de la nación griega era abolir sus creencias. Entonces ellos conquistaban y trataban de preservar las creencias de los pueblos existentes. Y entonces el imperio griego se convirtió en un imperio sincretista. Y lo que quiere decir esto es que todas las creencias eran válidas y hacían parte de un todo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque al conocer el contexto de los colosenses vamos a ver cuán importante es que nosotros entendamos esto, porque la historia se está repitiendo. Ellos se sentían muy orgullosos de ser griegos y por eso Pablo dice, no hay distinción en Cristo, ni griego ni judío. Ellos estaban tan orgullosos de ser ese pueblo perteneciente a las ciudades más importantes de Grecia que ellos manifestaban orgullo por eso. La aristocracia romana, después de que conquistan los tiempos de Pablo, en donde él está escribiendo a los colosenses, obviamente el imperio griego ya había decaído y era Roma el que predominaba. Pero la aristocracia romana, o sea, los líderes romanos del siglo II, eran esencialmente helenistas. Ellos lo único que hicieron fue agregarle más poder, más militares a las ciudades para controlarlas, pero la filosofía era la misma, helenista. Roma aceptó sin reparos dicha cultura y la intervención del helenismo para Roma no era algo en contra de su reino, sino que ellos dijeron, eso es un buen punto para reinar, y siguieron reinando de esa manera. Lo cual, cuando Colosas es evangelizada por uno de los discípulos de Pablo, se encuentran con una cultura así, helenista, que creía diferentes filosofías. Y para la época en donde ellos recibieron esta carta, Colosas había perdido la importancia como ciudad, capital, pero su cultura filosófica seguía siendo una manera de peligro para el cristianismo, porque el cristianismo no es helenista, el cristianismo no es posmoderno. Lo más difícil del cristianismo hoy es que el cristianismo te propone verdades absolutas. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dice yo soy uno de los caminos, Él no dice yo soy una de las verdades, Él no dice yo soy una de las vidas, yo soy. Cuando Él dice yo soy, Él dice yo soy la única. Es la supremacía de Cristo sobre todo. El que cree en Buda, así sea una sola persona, la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino al Padre. Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que por más buena que sea la otra persona, si su filosofía no está puesta en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, esa persona no va a ser salva. Y eso irrita a muchas personas, porque nos tildan de orgullosos. Pero si Dios es Dios, Él es el inicio de todo y Él es la única verdad. Y lo que Pablo quería con los colosenses es que ellos entendieran que su fe no podía estar permeada por creencias helenistas. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? El cristianismo hoy está en un peligro más fuerte que este tipo de culturas de esta época, porque estamos en la cima del posmodernismo. El internet ha hecho que nosotros tengamos acceso a muchas creencias y aún los cristianos en las iglesias estamos agregando a nuestro cristianismo mucho más o mucho menos de lo que realmente es. Y por eso es tan importante estar en la iglesia, por eso es tan importante ser expuestos a una predicación fiel para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos a derecha
o a izquierda. Las ciudades crecen en centros de desarrollo de comercio y así era Colosas. Y eso me recuerda a Cali. Cali también vivió esto. Cali fue una ciudad que producto de la conquista española fue concebida por una serie de población que aún sigue caracterizándonos. Tempranamente, en el año 1563, había presencia de mestizos, españoles, indios, mulatos, pero el 90% de la población en Cali eran esclavos. Y esa concepción de nuestra civilización hizo que nosotros tuviéramos una mezcla también de creencias e intereses. Cuando hicieron el tren de cercanías, el que conectaba la mitad del país con Buenaventura, Cali tomó fuerza. Y a través de ese tren empezaron a llegar diferentes culturas que venían de otros países. Dentro de eso llegó la salsa desde Cuba. Y teníamos 90% de gente afro. Los afros encontraron un ritmo que les permitía estar alegre en la opresión de los españoles y esa necesidad de llegar a ser del estatus. Los barrios más conocidos eran los barrios donde vivía la gente de estrato alto. Las autoridades locales, los amos, la gente noble se ubicaban en el barrio La Merced y en un poblamiento diverso alrededor de ellos. Y la masa plebeya se ubicaba en San Francisco, Santa Rosa, San Nicolás. Y así creció nuestra ciudad, siempre en diversidades que nos mostraban una desigualdad. Desde esa comprensión de nuestra propia ciudad, es normal que haya un sentimiento revolucionario en Cali, es normal que las marchas protestantes en Cali sean tan fuertes, porque hay un sentir de igualdad, de querer alcanzar, de poder ser como alguien. Y esa búsqueda del materialismo, la superficialidad y buscar gozo en algo que nos olvide que estamos oprimidos, que estamos necesitados. Y eso no solamente trajo cosas malas, también trajo alegría, fuerza en la cultura y demás. Pero ¿por qué les hago esta introducción tan larga? La introducción más larga del año. Los que esperaban un sermón de menos de una hora, hoy no va a suceder. Pero lo que quiero decirles es que la razón por la que necesitamos pensar en nuestras culturas es porque, al igual que Colosas, la cultura en Colosas también trajo consigo religión. La cultura en Cali también ha traído consigo una religión. Y por eso en Cali, por ejemplo, si vemos las características de la cultura en la gente de Colosas, vemos unas características como por ejemplo la filosofía que apunta al humanismo, el hombre es la esperanza. En los griegos era el judaísmo, también se metió ahí, era una mezcla en Colosas, entonces era el legalismo, por la ley vamos a ser aprobados por Dios. Y también se metieron otras corrientes de sensaciones espirituales, lo que hoy podemos llamar carismatismo, la búsqueda de sensaciones para decir ahora sí tengo una experiencia con Dios. Y debido a la cultura, cada cultura va arropando este tipo de cosas. Cali puede tener una tendencia más hacia el humanismo y a las experiencias carismáticas, pero cuando nos hablan de cosas ya rígidas, no, el pastor está como medio legalista y nos sentimos atropellados porque no queremos ser oprimidos como lo fuimos desde el principio. Queremos una cultura relajada, al paso de la salsa. Cuando al caleño le hablan de un Dios santo que también está demandando un pueblo santo, le pararon la salsa. Pero lo que necesitamos ver realmente es a qué ritmo debe estar nuestro cristianismo, al ritmo de nuestra cultura o al ritmo realmente de lo que la palabra de Dios propone. Pablo hablaba de una lucha en la que los cristianos están y él mismo estaba. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros y en mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo hablaba de que había una lucha. No era tan fácil ser cristiano para Pablo. Mateo 6:23 dice: pero si tu ojo está malo, decía el Señor Jesús, si tu ojo está malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es tu oscuridad? También decía Jesús: si tu mano te hace pecar, córtatela. En una expresión de tienes que hacer todo lo que sea necesario
para que tu vida realmente sea coherente a lo que yo estoy diciendo de tu cristianismo. Y Lucas 21:17 dice: así serán odiados todos por causa de mi nombre, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Lo que Jesús estaba prometiendo a su pueblo es que una vida fiel a su palabra y a su llamado, Él iba a ser el garante de que a pesar de las persecuciones, Él iba a garantizar una vida de avance en sus propósitos. Así que durante este texto vemos que la vida cristiana que Pablo narra a los colosenses es una vida en donde Cristo es la salvación, en donde por gracia somos salvos, pero al mismo tiempo hay unas características del cristiano verdadero. Hay frases, por ejemplo en el versículo 5 dice: por tanto, consideren sus miembros como muertos a lo terrenal. También habla: dejen de mentirse los unos a los otros. El versículo 10 dice: sean vestidos del nuevo hombre. Así que la salvación es por gracia y solamente por la obra de Cristo, pero Dios en su soberanía quiso que tú tuvieras parte en el proceso de santificación para que puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Así que lo que quiero que hoy recordemos es que la victoria de tu fe depende de la mortificación de tus pecados con el Evangelio. Voy a volverlo a repetir: la victoria de la fe que has puesto en Cristo depende de la mortificación de tus pecados con el Evangelio. La doctrina de la mortificación es una de las doctrinas más antiguas de la vida cristiana, pero creo que por ignorancia la iglesia no la está predicando y los cristianos viven en derrota constante. Así que ¿cómo experimentamos una renovación victoriosa aprendiendo a hacer mortificación de nuestros pecados? Vamos a verlo en 4 puntos en este texto, y es: primero, considerarse como muertos al pecado. El primer punto que vamos a ver hoy es ese. El segundo punto va a ser que la razón por la que necesitamos considerarnos muertos al pecado es que la ira de Dios está sobre los practicantes del pecado. El tercer punto es que vamos a aprender a dar muerte al corazón del pecado, el centro del corazón del pecado. Tenemos que aprenderle a dar muerte. Y por último, el fin del poder del pecado y la victoria de Cristo debe ser nuestra bandera. Así que, siendo así, el primer punto, basado en los versículos que están a partir del 5, dice: considérense como muertos al pecado. ¿Qué significa considerarse como muertos al pecado? Y pongan mucha atención, porque tal vez ustedes nunca han escuchado de la doctrina de la mortificación del pecado, y es una doctrina esencial del cristianismo. Si nosotros no vivimos un cristianismo activo y dispuesto a perseguir el pecado hasta la muerte, el pecado va a debilitar nuestra fe hasta tal punto que nosotros dudemos si vale la pena o no seguir a Jesús. Porque el pecado ha tomado lugar, porque el mundo nos ha convencido y necesitamos ser diligentes. La salvación nuevamente es por gracia, no se trata de legalismo, pero tampoco podemos ir al otro extremo de olvidarnos que tenemos una responsabilidad de ser coherentes con nuestra fe y que Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Y por eso la clave y la introducción de este tiempo en la Biblia es que en el capítulo 3 Dios le dice a los colosenses, en el versículo 1 dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El prerequisito para poder vivir una vida enfocada en las cosas de Dios, para mortificar el pecado, es haber nacido de nuevo. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, Pablo lo que quiere decirle a los colosenses: si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes pueden buscar las cosas de arriba. Así que este sermón del día de hoy está básicamente enfocado a las personas que han nacido de nuevo. Y a los que no han nacido de nuevo y que estén entre nosotros, van a darse cuenta que tal vez es necesario que nazcan de nuevo, porque entre nosotros puede haber mucha gente que no haya nacido de nuevo y que es necesario que puedan ser habilitados por la nueva vida para poder mortificar el pecado. John Owen, vamos a tener frases, escribió un libro acerca de la mortificación del pecado, yo lo he compartido, y vamos a tener frases durante todo el sermón acerca de él. Él dijo en su libro: si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. No es un esfuerzo, les repito, no escuchen lo que yo no estoy diciendo, no es un esfuerzo religioso para dejar de hacer cosas, no es tampoco ignorar lo que la palabra de Dios dice. Es estar tan aferrados a la victoria de Cristo que yo soy diligente con que mi vida sea coherente a lo que Cristo ya ganó.
Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, decía el salmista en el Salmo 5:1. Reconozco mis rebeliones. La vida cristiana es una constante evaluar que tengo pecados, pero no es para vivir en depresión, es una oportunidad para avanzar, mortificar ese pecado y avanzar en Cristo. ¿Pero qué es esto? ¿Y cómo debemos refrenarlo? Primera de Juan 2:15 dice: turban su paz, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Lutero dijo en Romanos 13:14 como un comentario, Romanos dice: no proveas para los deseos de la carne. Y lo que Lutero dijo es como si el pecado fuera un animal, como si fuera una bestia dentro de nosotros. Y lo que quiere decir Romanos es que mortificar el pecado es cortarle el suministro de alimento. No vamos a aniquilar para siempre el pecado, porque eso sería perfeccionismo y no queremos predicar de eso. Nunca vamos a ser completamente perfectos mientras estemos aquí, pero sí tenemos que tener el pecado muerto de hambre, que no tenga poder para devorarme, que no tenga poder para devorar mi fe. Entonces lo que Lutero dice es que debemos dejar de proveer pensamientos, comida, deseos que alimenten a ese pecado, y esa es la mortificación del pecado. ¿Qué alimenta tu pecado? ¿Y por qué deberemos considerarnos muertos al pecado? Romanos 8:9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas vive a causa de la justicia. Es una reflexión constante de que nuestro cuerpo debe decirle al pecado: para eso estoy muerto, yo estoy vivo, es para hacer la voluntad de Dios. Y quiero preguntarte eso: ¿tú crees que la victoria de tu fe depende de la mortificación de tus obras de la carne, o estás esperando que Dios por obra de magia te quite todos los problemas, te quite todos tus pecados? Es tu pensamiento constante, y esa es la renovación victoriosa, porque cuando el pecado es mortificado eres libre para hacer la voluntad de Dios, disfrutar de sus bendiciones, ver su amor, ver su plan para tu vida. Por eso el versículo 5 dice: por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Según Romanos 1, lo primero con lo que Dios empieza el juicio hacia una persona es con una desviación sexual, un deseo profundo y desenfrenado por la sexualidad fuera de lo que Dios diseñó. Después pueden ver Romanos 1. Primero, Pablo habla de la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Son las relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial. Entonces Pablo lo que le dice a los colosenses es que si realmente ustedes son cristianos, ustedes en primera medida deben considerarse muertos a esto. Es como si fuera, en este texto hay 2 grados de pecados: unos a los que evidentemente tú ya deberías considerarte muerto hace rato, y otros que son pecados más profundos, y Pablo va a hablar de esas 2 áreas. Y esta primera es lo más evidente, o sea, si eres cristiano, si eres nacido de nuevo, la fornicación ya no puede hacer parte de tu vida. Es una mente sexualizada, deseos de sexualidad fuera del matrimonio, y esos deseos de encuentros sexuales tal vez no los tengas, pero estás deseando esos encuentros sexuales que te llevan a algo que no es puro. Y lo que no es puro ante los ojos de Dios, pornografía, esas series sexualizadas, la masturbación, es algo a lo que un cristiano hace rato debería considerarse muerto. Después dice pasiones, y la palabra pasiones es un efecto desmesurado, la lujuria, es un abuso de la inclinación de lo que pide la carne. Y eso puede ser ese deseo desenfrenado de tener relaciones sexuales, pero también puede ser un deseo desenfrenado de estar comiendo todo el tiempo, de cultivar la pereza durmiendo todo el tiempo, unas pasiones que pervierten lo que realmente debería ser tu vida. Malos deseos, también dice el versículo 5, malos deseos son deseos nocivos, perversos, y sobre todo pensamientos y deseos que desvirtúan y desfiguran lo que realmente Dios esperaba de la vida.
Y por último, la avaricia, poseer, desear tener más, tener ávida de ganancia deshonesta. Y por último, la conclusión más importante es que todas estas cosas, según el versículo 5, dice que son idolatrías. Y vamos a ver eso. El verdadero problema de estos pecados, y por la razón que Dios dice que deberíamos considerarnos muertos, es que cuando tú empiezas a practicar esto, cuando tu cuerpo está en constante contacto de este tipo de cosas, se convierten en un reemplazo de Dios. Entonces cada acto sexual, cada deseo de obtener, cada pensamiento pervertido, cada ganas de hacer lo que a Dios no le agrada, se convierte en un pedestal en tu corazón al cual tú llevas ofrendas para adorar un Dios falso al cual esperas tener una recompensa. Y por eso Dios aborrece esto. Y más adelante vamos a ver de esto. Así que la razón por la cual los hijos de Dios pecan no es por su carne, no es más sino por su carne no liberada. Es una desconexión entre su carne y su realidad como cristianos. A veces hacemos una desconexión. Ser cristiano es mi tiempo con Dios en las mañanas y yo voy a la iglesia cada 8 días, pero con mi cuerpo hago lo que quiero, con mi vida hago lo que quiero. Eso es lo que produce más pecado en los cristianos. Así que yo quiero en este primer punto preguntarte, ¿tú realmente quieres experimentar una vida de victoria y renovación en el Evangelio? Vas a tener que lidiar con los pecados de tu carne. ¿Realmente entiendes que la salvación por gracia viene del Señor, pero que esa salvación demanda de ti que abandones el pecado? ¿Realmente entiendes que la vida cristiana en derrota se debe a la falta de tu diligencia para mortificar los pecados que sabes que son visibles en tu vida? Por eso el cristianismo no avanza en tu vida, porque el pecado tiene una idolatría en tu corazón que hace rato reemplazó el reino de Dios. Decimos aquí, Dios es rey, pero a quien adoramos en la semana es nuestro trabajo, nuestra avaricia, nuestros deseos, nuestra pereza, nuestra negligencia. La victoria de la fe depende de la mortificación de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa con las verdades del Evangelio. Y eso es suficiente para pensar, pero ¿saben? Hay una motivación más grande y es, ¿por qué deberíamos dar muerte entonces a nuestros pecados? Según el texto, el punto 2 es, la ira de Dios está sobre los practicantes del pecado. Y la palabra clave es practicantes. Oigan muy bien, no escuchen lo que yo no estoy diciendo. Todos pecamos, yo también peco, pero el problema es que la justificación en Cristo ha pagado porque tú ya no seas esclavo de los pecados. Y cuando tú no vives en esa libertad, es porque no has nacido de nuevo, es porque realmente no has confiado en Dios. Versículo 6, vamos a ver esto a qué se refiere. Versículo 6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El versículo 6, vamos en Colosenses. Sí, siempre que mencione los versículos sin decir un título es porque estamos en Colosenses. Entonces, ¿qué dice Colosenses? Esa palabra pues, la palabra pues hace referencia a todos los pecados mencionados ahora. Entonces, después de que Pablo menciona, apártate de todos estos pecados, después de que los menciona, dice, pues, la razón por la que deberías abandonar todos estos pecados es porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. O sea que la palabra de Dios está diciendo que hay unos hijos de desobediencia que están, mire lo que dice el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron. Y esa es la palabra clave. La ira de Dios va a venir sobre las personas que andan. Y la palabra andan es un constante caminar. Un constante caminar. Tú puedes caer en fornicación siendo realmente cristiano, pero si tu vida se caracteriza por un constante caminar de esos pecados mencionados anteriormente, eso quiere decir que tú no has sido liberado del poder de los pecados en tu vida y necesitas evaluar si realmente eres cristiano. Y lo que dice Pablo como una motivación para abandonar esos pecados es como cuando uno pasa por una escena del crimen. Acaban de matar a alguien, la policía está llegando, hay un asesinato, hay demasiada culpa sobre la persona que lo hizo, tal vez el criminal está ahí todavía.
nosotros no vamos a querer quedarnos en esa escena. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de personas, solamente estaba pasando por ahí. Si tú has pecado, si tú has caído en pecados como estos, tú vas a tener ese mismo sentir. Yo no quiero que la justicia de Dios caiga sobre mí como cae sobre aquellos que están en constante pecado en este aspecto. Yo temo a Dios y la ira que Él va a derramar sobre aquellos que andan en esta manera, y yo entonces tengo una motivación suficiente para entender que el poder de la ira de Dios será derramado sobre ellos. ¿Por qué Dios viene con ira sobre los que practican estas cosas? ¿Por qué Dios es un Dios airado? Es una parte clara en las Escrituras. No nos hablan en las predicaciones acerca de la ira de Dios, pero es un atributo santo de Él. Es bueno hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice el versículo 5, ¿por qué la ira de Dios viene sobre estas personas? El versículo 5 termina así, porque todos estos pecados, en el versículo 5, dice así: porque las pasiones y los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Mis hermanos, los únicos mandamientos que se repiten de 10 son los 2 primeros. Son 2 mandamientos en donde Dios reúne a su pueblo, lo libera de Egipto y le dice: miren, yo quiero que ustedes sepan lo que para mí es importante, y les insiste en los 2 primeros mandamientos, y los 2 primeros mandamientos hacen referencia: no te harás ídolos, no tendrás dioses delante de mí. Así que cuando nosotros activamente y voluntariamente practicamos un pecado, es porque tenemos detrás de ese pecado una idolatría que reemplazó a Dios en nuestro corazón hace tiempo. Y seguimos diciendo que somos cristianos mientras adoramos a otro Dios que permite que nosotros practiquemos el pecado, que no le importa si su pueblo le representa o no. Pero mire lo que dice Dios en Deuteronomio. Es muy importante que nosotros veamos esta parte del carácter de Dios. Cuando Él presenta a su pueblo en Deuteronomio los 10 mandamientos, Dios habla a su pueblo y les dice: si ustedes obedecen esto, ustedes van a ser bendecidos. Es un principio de vasallaje que se usaba en ese tiempo. Los reyes hablaban a sus vasallos y decían: miren, yo soy Dios. Y bueno, en ese caso eran los reyes. Yo soy el rey, tengo el poder. Si ustedes obedecen a mi reino, yo no los voy a destruir. Yo los voy a bendecir si se someten a mi reino. Dios no es comparable con ese modelo. Pero lo que quiero que entiendan es que aunque Dios no se compara con un rey terrenal, Él hace exactamente lo mismo. Dios se presenta delante de nosotros y nos dice: yo soy el Señor. Si tú te sometes a mis preceptos, vives aferrándote al sacrificio de Cristo por mí, yo voy a bendecirte. Apártate de los pecados, voy a engrandecer tu vida. Pero si no, vas a tener consecuencias. Y ese es el Dios que tenemos. Nos han presentado un Dios que solamente bendice. No, tenemos que tener una concepción amplia. Deuteronomios 32:20. Ustedes pueden creer que Dios haya dicho eso. Dice: entonces Él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo como lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. La misma palabra. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son mi pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Yo hubiera dicho: los haré pedazos, borraré la memoria de ellos entre los hombres, si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal mis adversarios, no sea que dijeran: nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Mis hermanos, esto parece una palabra dura, pero este es el carácter bíblico y tenemos que predicarlo. La ira de Dios viene sobre los que practican estas cosas, porque Dios no creó la humanidad para que viva practicando pecados que no le representan.
para que otras naciones digan, ahí está el pueblo de Dios que no sirve para nada, los cristianos perdedores que nunca avanzan. Dios quiere bendecir a su pueblo, que sea un pueblo de avance, de bendición, pero con nuestras idolatrías no podemos adorar a Dios. Necesitamos ser diligentes. La victoria de tu fe depende de la mortificación de tus pecados. Y yo quiero preguntarte eso muy seriamente y con todo amor y respeto. No sé cómo estés tomando esta parte. Este es el momento en donde todos se inquietan. Pero tú no deberías de inquietarte si tú eres un representante de la obediencia a lo que Dios ha dicho. Deuteronomio 32 del 20 al 27. Exacto. Entonces, eres un representante de ese pueblo que Dios ha llamado a obediencia. Eres diligente en abandonar tus pecados. Eso es porque has nacido de nuevo y la ira de Dios ya no está sobre ti. Así que Pablo sigue avanzando en el versículo 8 del mismo capítulo 3 de Colosenses. Avanza, como si dijeran, ustedes estos pecados considérense ya muertos, pero sigue avanzando hacia el corazón. Si ustedes han nacido de nuevo, dice el versículo 8, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre en sus malos hábitos. Vuelve e insiste Pablo: ustedes en Cristo han desechado al viejo hombre y sus malos hábitos. Ya no tienen por qué estar llenos de ira, de enojo, de malicia, de insultos, de lenguaje ofensivo. Desechen, dice Pablo. ¿Por qué tenemos que desechar hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón? Nuestras idolatrías y nuestros pecados vienen de las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros no hacemos una mortificación de nuestro pecado, pasa lo que John Owen explica en el libro, y es el síndrome del soldado de las batallas perdidas. Cuando tú no experimentas que ganas victoria sobre tu pecado, cuando tú no experimentas como el evangelio realmente es una respuesta para tu vida y sigues caminando en esto, tú vas a dejar de creer que Cristo es tu Salvador. Y vienes a la iglesia, pero ya no tienes fuerza para cantar porque no te apasiona. No estás apasionado por lo que Cristo está haciendo en tu vida, porque tu vida es igual cuando vas y no vas a la iglesia. Tu vida es igual cuando realmente estás leyendo la Biblia y no. Tú necesitas ver que Cristo está ganando victoria sobre tu pecado y tú puedas decir: es vivo, yo estoy haciendo lo que nunca haría. Eso era lo que yo más amaba, no lo podía dejar y Cristo hizo que lo dejara. Algo sobrenatural está pasando aquí. El Rey ha llegado a pisar con pasos fuertes. Me siento en su reino. Es necesario. Así como decía el salmista en el Salmo 38 del 3 al 5, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. El salmista David tenía el corazón conforme a Dios, no porque él fuera perfecto, sino porque le era fácil ver sus iniquidades. Persíguelas hasta la muerte. Date cuenta que estás pecando contra Dios. Efesios 4:22, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. No puedes seguir igual. Tiene que haber una marca muy clara del cambio de tus deseos. La victoria de tu fe depende de la mortificación de tus pecados con las verdades del evangelio. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo hacemos entonces? El versículo es claro. Una palabra clave que usa en el versículo 6. Perdón. El viento me movió la hoja. Dice el versículo 8, perdón. Pero ahora desechen también todo esto. Entonces, Pablo lo que está enseñando es una práctica cristiana que va a hacer que tú te renueves en el evangelio. Primero, deséchalo. Y la palabra desecharse se usa en el contexto como cuando alguien se quita la ropa sucia. Entiendes que está maloliente, entiendes que ya no puede hacer parte de tu vida, necesitas bañarte y ponerte una nueva. Deséchalo.
desecharlo. Todas esas características, amargura profunda, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo, dejar de mentirse, y todo esto Dios dice a través de Pablo, deséchenlo, aún las intenciones de su corazón. John Owen decía en la mortificación del pecado de la carne, dice, cada pecado que no es mortificado inevitablemente producirá dos cosas: debilitará al alma y le quitará su fortaleza. Cuando David permitió que un deseo pecaminoso no mortificado permaneciera en su corazón, surgió la oportunidad, lo dejó sin fuerza y entonces vio a Betsabé, lo deseó a Betsabé porque ya su corazón estaba desviado, fornicó con ella, después de eso asesinó a su esposo y su reino cayó. Necesitamos mortificar nuestros pecados aún antes de pecar. El descuido de este deber conduce al decaimiento de la gracia en el alma y el fortalecimiento de la naturaleza pecaminosa. Y aquí es donde yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes tienen que preguntarse, pero ¿cómo hacemos si ni siquiera podemos mortificar nuestro propio pecado? ¿Cómo hacemos si realmente cuando vemos nuestro pecado, en lugar de pegarle una patada y quitárnoslo como ropa sucia, lo abrazamos y le traemos ofrendas? Le acomodamos un lugar en nuestra cama. Tenemos una paradoja. Tenemos un Dios airado exigiendo un pueblo santo y un pueblo dice vestidos y revestidos. Esta palabra griega quiere decir un verbo en una constante. Todo el tiempo estás en una constante, en una permanente, siendo vestidos. Y miren lo que dice el versículo 10. Ustedes se han vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado en un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Lo que el cristiano necesita no es buscar un siguiente nivel, sino que en Cristo ya hay una nueva vida, unas nuevas ropas que se le han dado por gracia. Es un proceso activo y sin variación, en donde sus hijos entienden que su verdadera identidad está en Cristo. Cristo es todo en todos. El evangelio es lo que Dios hizo para derribar el poder total de el pecado en sus hijos y revestirlos con nuevas ropas santas conforme a su creador. Él los vuelve a crear cuando confían en Jesús en la cruz. Romanos 13:14 dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penses en proveer para las lujurias de la carne. El versículo 10 de capítulo 3 de Colosenses dice, el cual se va renovando, y esta es la clave. Y esta es nuestra esperanza, quiero que presten mucha atención, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Cuando tú mortificas el pecado y cuando te das cuenta que esa no es tu identidad, tú eres libre para darte cuenta que ya tu identidad fue cambiada en Cristo. Y cuál es el camino que debes de tomar, y te va renovando como si estuvieras descubriendo el agua que moja. Ya fui transformado. Esta no es mi identidad, hay un camino diferente. Y me encanta como lo explica Efesios 2:15, dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, hablando de Jesús. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ese Dios airado del que hablamos en Deuteronomio buscó la manera de solucionar la enemistad entre un pueblo que le había elegido pero que no le ama. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo fin a la enemistad en su carne. ¿Cómo es esto? Jesús se hizo hombre para reemplazar tu humanidad, y los mandamientos que Dios había expresado que tú debías cumplir para ser aprobado delante de Dios, Él los reemplazó con una vida santa. Jesús, al hacerse carne, en su carne, Él recibe la ira de Dios. Esa ira pensada para gente como tú y como yo fue derramada sobre Cristo, según Isaías 53. Dios voluntariamente encarna a Cristo en un hombre y derrama su ira sobre Él, con el propósito de que tú y yo ya no recibamos la ira de Dios. Entonces somos perdonados. Él pone fin a la ley que nos acusa y que nos dice, eres un fornicario, eres un idólatra, eres un avaricioso. Jesús recibe el castigo por todas esas cosas que nosotros habíamos hecho. Pero no solamente nos justifica, sino que al mismo tiempo ofrece su vida humana perfecta
y nos presenta como el hombre que sí pudo ser fiel, siendo aún de carne. Y nos da el poder para vivir como Él vivió, y por eso Dios confía en su obra y en el futuro de lo que Jesús hará en nosotros. Él se convierte en el hombre santo que reemplaza nuestra humanidad perversa cuando confiamos en Él. El hombre de carne que recibe nuestros castigos. Somos justificados, pero también somos perdonados. Y creer que los méritos de Cristo fueron otorgados a nosotros nos da poder para avanzar y mortificar nuestro pecado. Somos libres. Y como ya no hay dominio del pecado y hay poder en Cristo Jesús, ya no somos esclavos de Él. Y podemos avanzar a sus propósitos. Somos el único pueblo sobre la faz de la tierra, sobre las garras. El pecado no tiene poder sobre ese pueblo. El diablo no tiene poder sobre ese pueblo. Así que si has resucitado ahí donde estás, si has creído en Jesús ahí donde estás, quítate la ropa sucia. Disfruta de los propósitos de Dios para tu vida. No te aferres a esas pudredumbres. Dios tiene mucho más para ti. La razón por la que los hijos de Dios pecan es porque su carne no ha sido liberada en su mente. ¿Quieres ver a Cristo siendo supremo en tu vida? ¿Quieres experimentar el avance verdadero del Evangelio en tu vida? Reconoce tu pecado. Llama al pecado como lo que es. Reconócelo. Quítatelo como ropa sucia y maloliente y revístete del nuevo hombre que ya se te fue dado en Cristo por fe. No necesitas esforzarte para tener ese nuevo hombre. Por fe, si has confiado en Jesús, los méritos de Cristo se te fueron dados por gracia. Miren lo que dice el versículo, dice: para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre. Los que confiamos en Jesús fuimos recreados en un nuevo hombre que ahorita puede amar las cosas de Dios y hay paz. Y el canto del pueblo de Dios es que ocurre el milagro. Él crea milagrosamente un nuevo hombre que no está atado por el poder del pecado, sino que es un hombre que puede obedecerle y avanzar fielmente. Jesús cumplió todos los mandamientos en su carne que tú no pudiste cumplir. Y si Él vive ahora en ti, el viejo hombre de desobediencia fue muerto, pero el Cristo que obedeció a los mandamientos del Dios Santo habita en ti. Tú vas a avanzar para los propósitos de Dios por el poder del intercambio que Jesús hizo en la cruz. Así que no hay un pueblo mediocre, hay un proceso, pero tenemos una meta en Cristo. El Evangelio propone avance. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, se refiere a los años, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día. Hay gozo, hay alegría. No depende de ti, depende del que te creó. En Cristo fuiste recreado. El cristianismo verdadero es gracia renovadora, protagonizado por el único campeón victorioso que podía obedecer hasta la muerte para agradar al Padre. Y nosotros simplemente disfrutamos de la victoria de Él. ¿Estás disfrutando de su victoria? ¿Crees que su victoria es lo que necesitas? Hay gozo y hay alegría. ¿Entiendes que la victoria depende de mortificar tus pecados para que el Evangelio reine? Romanos 8:29 dice: porque los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú no fuiste llamado para vivir una vida cristiana mediocre. Tú fuiste llamado por un Dios que te sostendrá hasta que tú seas conformado a la imagen. Aún tu cuerpo va a ser transformado cuando Él regrese. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Él resucitó porque algún día los cristianos verdaderos resucitarán. Ya el pecado no tendrá ni siquiera una caída en ellos. Simplemente cuando somos coherentes desechando al viejo hombre, el Evangelio toma su lugar y nuestra vida se renueva en Cristo. La victoria de tu fe depende de la mortificación de tus pecados y que abraces las verdades del Evangelio. Por eso los profetas decían cosas como esta en Ezequiel 18:30. Por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel.
Declara el Señor Dios: arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan. Dios no se complace en castigar a nadie y derramar su ira sobre ellos. Dios se complace en dar vida, en dar amor, en dar gracia. Pero Él necesita un pueblo que le ame, que se arrepienta de sus falsos caminos, que mortifique su pecado y que abrace la cruz. ¿Sientes que se eliminó el poder de la carne en tu vida? ¿O eres de esas personas que sigue en ese pecar constante atado a eso? Qué bueno que puedas evaluar. Yo no soy Dios para evaluar tu vida, pero lo que la palabra de Dios dice es que si has nacido de nuevo, tú puedes buscar las cosas de arriba, desechar los pecados de la carne. Arrepiéntete y vive. Como aplicación final, Dios permite que el deseo pecaminoso tal vez se fortalezca en tu corazón, que se convierta en una plaga, y es como un castigo a nuestra desobediencia. Creemos que es placer, pero en realidad nos abruma y nos esclaviza. Y tenemos que ser conscientes de que eso es lo que ocurre con nuestros placeres. 2. Esfuérzate por desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de tus deseos pecaminosos. Esfuérzate. La salvación es por gracia, depende exclusivamente del Señor, pero en un porcentaje que no podemos definir. Dios espera que te esfuerces. Esforzarte por morir, esforzarte por ir a su palabra, esforzarte por congregarte fielmente, esforzarte por llegar temprano porque las alabanzas también son predicación, esforzarte por compartir con otros hermanos. Aprende a reconocer qué es lo que hay en tu corazón, qué es orgullo, qué está arraigado en tu propia naturaleza. Aprende a reconocer cómo estás viendo a las personas. No solamente que ya dejaste de fornicar y todo eso, sino cómo miras al pastor. Hoy lo miramos rayado porque predicó de la ira de Dios. ¿Cómo miro al hermano? ¿Cómo reconozco que Dios está transformando mi corazón? Aprende a reconocer que tus deseos pecaminosos están arraigados a tu naturaleza, como el salmista. Señor, mira, yo estoy aquí viviendo esto. Habla con Dios de tus pecados. Pelea con tus deseos pecaminosos tan pronto como comiencen. Apenas te des cuenta que algo está haciendo, ve y aniquílalo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con las verdades del Evangelio, con la iglesia, con la predicación. Lee sobre el tema, compra libros que hablen de los problemas que sabes que son pecaminosos en tu vida y persíguelos hasta la muerte. Quítale la comida, no hagas nada que les provee alimento a ese monstruo que te va a acabar. Esto acaba con hogares, mis hermanos. Esto acaba con fe, se la come, se la carcome. Esto acaba con la esperanza y te va a rendir, va a terminar a los pies de ídolos que te esclavizan. Dios quiere darte vida, disfruta de ese gozo. Por último, medita sobre la excelente majestad de Dios en Cristo por ti en la cruz. Y que así como los colosenses, tu cultura caleña no cree tu cristianismo, sino que tu cristianismo esté determinado por lo que Dios dice en su palabra. Mi hermano, mi hermanita, mi amado hermano, mi hermanito, Dios hoy te habló. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Quitarse la ropa a veces cuesta, estamos aferrados a ella, pero ¿saben qué decían los profetas? Como si fuera un clamor de Dios: arrepiéntanse y vivan. No están viviendo abrazando eso. El amor de Dios es libertad, gozo, paz, plenitud, aún en medio de la dificultad. Nuestra única garantía es su amor, que aunque éramos sus enemigos, no derramó su ira sobre nosotros, sino por su propio Hijo. Abraza eso con alegría. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos da de conocerte en todo tu consejo. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos, porque de verdad no queremos ser esas personas que por el hecho de que no veamos cómo tu poder se derrama en ira sobre las personas,
olvidemos que tú también estás airado sobre aquellos que viven en oposición a tu reino.